a hacer el modelo. Miren, para hacer el modelo lo vamos a hacer acá primero fíjense, ya viene el modelo, estimación del modelo procesable. Pero una de las cosas que voy a hacer es la siguiente. Lo voy a hacer en Word y como va a haber muchas variables, acá lo importante es no meter la pata al ir poniendo las variables, porque una letra que esté mal, después yo los puedo ayudar un poco si no sale el modelo, o se los puedo poner también en el chat de la computadora, pero es muy importante que se ponga exactamente como lo voy a hacer, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner así, ls como siempre, lo voy a hacer más grande a esto. Es el 4. Sí, nada más que todavía no lo voy a meter antes del 4 a esto porque es para mostrarlo a ustedes, ¿no? Es ls y lo voy a agrandar, ¿sí? Para que se vea bien. ls espacio y es de log x, perdón, y f b c f y cierro, ¿sí? Hasta ahí, salvo que ya no es log sino de log. Luego es c, la constante como siempre, y fíjense, la formación bruta de capital fijo es la inversión, ¿sí? En un año determinado, pero nosotros tenemos datos trimestrales y puede ser que los trimestres estén influyendo, los trimestres pasados, en el comportamiento de la inversión. Por lo tanto, el trimestre 1, el 2, el 3 y el 4 pueden influir en el comportamiento de la inversión actual, ¿sí? De lo que se va a invertir en el año, ¿eh? Y esto tiene otra connotación. Esto mismo va a suceder con las otras variables. Es decir, vamos a meter todo y nos va a dar mucha más información. Si en una empresa o organización se tuviera esta información por trimestre, pues sería excelente para ver un montón de cuestiones que influyen y que el modelo te lo da, ¿sí? Yo estoy trabajando con datos macroeconómicos porque en realidad para trabajar con datos, vamos a suponer de una empresa como las que mencionaron, miren, por ejemplo, usted mencionó que hay tres. Hay una, BAFAR, que no sé por qué no publica los estados financieros en internet, cuando es obligación hacerlo, o por lo menos yo nunca los he encontrado. ¿Ah? Yo sé, pero no, si usted me los consigue, ahí los claro, se los puede pedir, lógicamente, me imagino, al área de finanzas de esa empresa, ¿no? Ahora, lo ideal es tener los estados financieros de bastantes años, ¿sí? O sea, por ejemplo, miren, si ustedes tienen 10 años, 10 por 4 son 40 datos, ya con eso pueden armar un modelito. Pero con 10 datos no se puede armar un modelo. Tiene que haber 40, 50, 100 datos, ¿no? Entonces, y se pueden ver las estructuras de las empresas. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a poner así, de log, ¿sí? Nuevamente, y, f, b, c, f, y luego voy a abrir un paréntesis menos 1 sería el trimestre 1, ¿no? Y cierro paréntesis. Esto le voy a poner un espacio, lo voy a copiar nuevamente con el espacio. Entonces, y lo voy a pegar 3 veces. Y le voy a cambiar los números, el menos 1, pero luego es menos 2, menos 3, menos 3 y menos 4. Luego, bueno, voy a achicar un poquito para que se vean todos, ¿eh? Voy a agrandar acá. ¿La ecuación va? Sí, esta es la ecuación, sí.
Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora tengo que poner x1 pi y luego x1 pi menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces pongo de log x1 pi, cierro, y luego de log x1 pi y abro paréntesis menos 1 y luego copio. Ah, sí, me falta un paréntesis, tienes razón. Sí, fíjense, si hubiera pasado eso, pues no iba a salir. Los pego ahora. x1, x2, perdón, menos 2, menos 3 y menos 4. Y se fijan, son bastantes variables, pero después le vamos a hacer una limpieza porque muchas de esas variables no explican el modelo. Y finalmente de log x2 era TC, ¿no? TC, sí. El TC. Y luego es de log x2 tc menos 1, ¿sí? Y pongo acá sería 2, acá sería 3 y acá sería 4. ¿Sí? Entonces ya con esto tendríamos... Ah. Muy bien. Y entonces ya están todas. Ya que están todas, las copiamos, nos las llevamos a eViews, esto yo lo puedo cerrar, y lo pegamos acá. Yo lo veo con W, ¿sí ven? Y le doy un Enter. Si lo hace, quiere decir que se pusieron bien. Si no lo hace, hay algún error en alguno. Lo hizo, quiere decir que por lo menos pusimos las que correspondían, ¿sí? Entonces, acá yo voy a subir... ¿Me pueden pegar eso en el chat, por Sí. favor? Apenas lo pego. Entonces, fíjense, ahí todas las que son mayores a 0.05, fíjense, en la tarea que les acabo de evaluar en la mañana, todos sin excepción se equivocaron en B0. B0 era igual a 0 porque la probabilidad era de 0.55, algo así. Si es mayor a 0.05 no existe y no explica el modelo. Por lo tanto, fíjense acá, todas estas que son mayores a 0.05 no existen y no explican el modelo. Nada más que no se eliminan todas a la vez, sino una por vez la más alta. Y en general la constante, que si se fijan la constante es mayor a... Esa casi nunca se toca. Porque la constante lo que hace es darle un poco la altura. Cuando uno tiene dos variables, no sé si se han fijado, la constante lo que hace es ver dónde nace la curva, digamos, ¿sí? Entonces, generalmente el problema no es la constante, sino las variables. Entonces, lo que tenemos, como se saca de una por vez, buscar cuál es la más grande de todas para quitarla.
Ahí de todas las que están ahí, ¿cuál es la más grande? La del 79, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, no, 83, la número Sí, pero es el de log x2 tc menos 4. Es decir, quiere decir que la última es la que hay que quitar. Es decir, ¿cuál quitamos? Esto de aquí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que está acá, es esta variable que está ahí. ¿Sí la ven? ¿La alcanza a ver? ¿Quién preguntaba? ¿Usted? Pero está en el chat. ¿Cómo? No, en el chat del Meet. Ah, usted no se ha conectado. Perdón. ¿Cómo? Sí, sí, es nomás de volver porque... A ver. Ahí lo pongo de nuevo, ¿eh? Pero usted ahora ya está en el chat, ¿eh? Ya lo envié. ¿Cómo? Ya lo envié. Espere que, a ver, acá. Ah, mire, ahí el de Julieta, ¿lo ve? Ahí le mandó Julieta, ¿lo ve? Sí. Muy bien. Bueno, cierro acá esto para seguir trabajando y nos vamos acá ¿a dónde era? Al Word y al Libirse. Es incómodo que es esta. El dedo, Otro clic para abajo. Ay, qué incómodo, que no me gusta eso. Bueno, ahora, perdón, ya quitamos, a ver. ahí ya lo quitaron. Sí, ahí lo quité. Ahora, ¿cuál es el más alto? El 75, el primero arriba. No, ¿qué les dije del 75? Que ese no se contaba. El de log YFB CF menos 2. YFBCF Ah, menos no, no 2. es cierto. No. De log X2 TC menos 2. De log x2 tc menos 2, que es punto 4896. De log x2 tc menos, este de acá, miren. ¿También lo borramos? Sí. Muy bien. Ahora ya hemos quitado dos. Ahora, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el más grande ahora? De log YFB CF menos 2. Exactamente, es el de punto 54. YFB F menos 2, ¿dónde está? Acá, ahí está. Este de acá es. Muy bien. Ahora vamos con los que quedan. El más grande es... 24. ¿Cuál? De log x1 pi menos 2. Sí, de log x1 pi menos 2. Este de acá, miren. Muy bien. Ahora, el más grande, ¿cuál es? De log... x1 pi menos 1. Sí, de log x1 pi menos 1. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el más grande? De log... De log YFCF menos 1. Exactamente, muy bien. Ahora, ¿cuál es el más grande? De log X2 TC menos 1. Sí. Luego, ¿cuál es el más grande? X1 pi menos 3. X1 pi menos 3, es este de acá. Muy bien. Y ya, mire, fíjense, ya quedó, porque de log que x2 tc menos 3 es menor a 0.05. Entonces, ese es el modelo, ¿lo ven? Ahí lo tienen, los que se perdieron un poquito, ahí lo tienen arriba, ¿sí? Tienen que dejar
de log YFBCF menos 3, menos 4, de log X1 pi, de log X1 pi menos 4, de log X2 TC y de log X2 TC menos 3. ¿Sí? ¿Por qué llegó hasta ese nivel? Ahorita pues más alto. ¿Perdón? ¿Por qué llegó hasta ese nivel? ¿Por qué? Porque ya todos estos son menores a 0.05. ¿Sí? Y la constante no es problema. La constante en todo caso cuando hagamos la gráfica y hagamos el pronóstico a lo mejor la podemos quitar o no, dependiendo. Ya les voy a mostrar algo, ya se los dije en los modelos que hicimos antes, pero en este con mayor razón, es cómo se acerca al final. Lo importante en un modelo no es tanto el resultado que tiene, vamos a suponer, en las primeras etapas de la serie, sino al final, porque al final puede estar, digamos, pronosticando mal, ¿sí? Y nosotros lo que nos interesa es que los últimos años pronostique bien, porque los últimos años ya pasaron, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, esto que está acá, lo primero que hacemos es ir a name y hacerle OK para que se grabe la ecuación, ¿lo ven? Cuando ya está lista. Lo vamos a copiar, ¿sí? Porque esto es evidencia importante, y lo vamos a pegar en donde me decían ustedes que dice modelo acá. Lo voy a checar un poco porque ya está muy grande. Entonces acá está el modelo con rezagos, lo voy a pegar, ¿sí? Y lo que viene a continuación es el pronóstico del modelo con rezagos, ¿eh? Sí. Os molesto que es con la fórmula, no es un instante, un momentito que le puedo poner. La puse en el grupo. ¿Dónde la puso? Digo, la puse en el chat. Pero la que La pusimos última, la última. la que quedó la puse en el chat. Ah, usted. Ah, entonces ya está, ¿eh? ¿Cómo es su nombre? Andrea. Andrea, está bien. Andrea. A ver, para aprenderlo, porque es más fácil aprendérselo. Ricardo. ¿Ah? Ricardo. Ricardo, usted es Julieta, ¿sí? Montserrat. Yacel. Fernando. Miguel. Ángel. Está bien. Después de nuevo me vuelven a decir, ¿eh? para ir aprendiendo los nombres, ¿sabes? Porque si es más fácil conociendo a la gente, ¿no? Si les pasa, ¿eh? ¿Sí? Es más fácil así, o sea. Muy bien. Bueno, vamos a pronosticar. Para pronosticar, bueno, como siempre, acá en iViews, ¿dónde está? Acá está la ecuación, ya hemos puesto la ecuación, entonces nos vamos a forecast, ¿sí? Nada más que en forecast, fíjense, nos pone una F al final porque es la F de pronóstico, es decir, de forecast. Pero acá el que vale es el que dice estático, no el dinámico, ¿sí? Entonces es el static forecast y le damos OK. Y este es el pronóstico del modelo, ¿sí? Lo voy a copiar, ¿sí? Y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Este es el pronóstico. ¿Ese color rojo qué es? El color rojo es el intervalo de confianza de la estimación. Es un intervalo de confianza de dos desviaciones estándar, o de error estándar, ¿no? Sí. Siempre en las estimaciones se hace un intervalo para ver los errores. Ahora, como ya lo tenemos, lo que nos queda hacer ahora es un comparativo entre lo obtenido y lo real. Entonces, como miren, acá nosotros tenemos, esto yo lo puedo cerrar ahora, ¿no? Acá tenemos YFBCF y YBSFF, es decir, este es el pronóstico. Entonces yo voy a seleccionar los dos. Primero YFBCF y con control, el que tiene una F más. Y lo voy a abrir Open as Group, como antes, ¿eh? Lo abro como grupo, ahí lo tenemos, y lo transformo en una gráfica para meter todo.
no se ponen todos los datos, Julieta, digo con todo respeto, porque es mucho, si me entiende, decir eso sí no, por eso se hacen gráficas. Y yo cuando pongo los datos pongo nada más unos poquitos, no pongo todo porque si no... ¿Eso sería la estimación del modelo? Esto lo que nos muestra es el comportamiento. Nada más que miren, para ver bien esto, lo ideal es ponerlo todo. En general, si se fijan, hasta estima la parte de la caída. Da en lo que cada vez bastante bien. Si lo ven, no es como los otros modelos que vimos, ¿no? Lógicamente que es un modelo más complicado, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es copiar esto es evidencia también, y lo tengo que poner en Word, ¿sí? Esto lo voy a achicar, porque acá tengo el Word y acá lo tengo. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, si no le hago así, es más fácil. Pues le puede poner ahí profe comparativo entre No, todavía, espere, vamos por partes. Porque después de la gráfica sí vamos a hacer el cuadro comparativo, ¿sí? Sí, lo vamos a hacer. Entonces, ya tenemos la gráfica, ¿eh? Lo que yo hago siempre, y esto es importante, no tiene sentido, como le decía Julieta, poner todos los datos, pero poner los últimos sí. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a volver a transformar estos datos en una hoja de cálculo. Por eso le pongo Split Sheet. Split Sheet es hoja de cálculo y ya se quedan con números. Y me voy, a ver, acá, a ver si puedo, hasta. Me voy a ir hasta, ya le voy a decir, desde el 2018. Del 2018 hasta acá no llega hasta el 2021, sino hasta el segundo trimestre del 2020, pero pongo por lo menos 2 años y medio, ¿no? Entonces lo copio y lo voy a pegar en Word. Esto una vez que está así, esperen que todo está. Ahí está. Lo hago así y ahora sí inserto una fila ahí para que insertar filas encima y le pongo periodo. Y luego la serie original YFBCF. Esta serie la da ya en números normales, no lo da en logaritmos, ¿no? Sí la pueden pedir en logaritmos. YFBCF y una F más, ese es el pronóstico, ¿no? Entonces, lo que hago ahora, así, le voy a centrar todo esto acá. Y le voy a poner un cuadrito. Se pueden poner cuadritos más bonitos, ya les he dicho, pero yo nada más por lo menos para que quede, ¿no? Y ahí entonces está el comparativo entre uno y otro. La diferencia entre el original y el pronosticado es el error del modelo. Recuerden que estando en el campo estadístico siempre vamos a tener errores. Si no hubiera errores, no estamos en el campo estadístico, ¿sí? Es decir, esto es muy importante, ¿no? Y lo que tratamos de hacer con los modelos y el desarrollo de los modelos es para que el error sea lo más bajo posible, ¿eh? ¿Sí? Es decir, es muy importante que cuanto más pequeño sea el error, pues es mejor, ¿sí? Profe, pero Sí. yo estoy viendo, ¿usted cuántas decimales le está dejando? No, yo no le toqué nada, yo dejé lo que deja iViews. Sí, es que, por ejemplo, ¿Y a usted le da distinto? No creo. lo hacía en Excel para que esté más bonito. Ah. Y ya mejor las decimales. Ah, no, mire, usted en Excel lo que puede hacer ya es diferente. Mire, le voy a mostrar nada más, pero un poquito, tampoco, pero fíjese, usted copia, ¿sí? Yo voy a copiar estos datos nada más para mostrarle, pego
Y bueno, acá como no era grande, me dio esto, pero mire, voy a agrandar acá para que vean. Ahí hay 3, pero vamos a suponer que yo quiero más decimales. Pero entonces primero copio ese y luego con este escobita le cambio el formato. ¿Se ha visto? Y lo mismo para quitar. Vamos a suponer que yo le quito todos los decimales acá. Esto es importante porque es muy cómodo hasta para los dibujos. Le quito todos los decimales. Creo que me pasé ahí. Sí sé cómo se usa, pero más tenía la duda si cuántos son los que usted considera No, miren, es más, en una estimación los decimales ni se tienen en cuenta. Y yo les diría que a lo mejor hasta esos números ponerlos en miles o en millones es mejor para trabajarlo, ¿sí? Inclusive, fíjense, no es tema de esta materia, pero vamos a suponer que estés trabajando con el punto de equilibrio o con un proyecto de inversión. Cuando ustedes proyectan, no le ponen decimales. Miren, si se van a fijar, ¿en qué se van a fijar? Si ustedes, vamos a suponer que usted fuera la del negocio, ¿se va a fijar en los centavos o en qué? en las comas. En los miles, dígalo con confianza. Acabo es mujer, ¿no es cierto? Las mujeres en el tema del billete son importantes, ¿o no? No, es broma. No, todos creo que cuidamos el billete y lógicamente que lo que nos interesa son los miles. Por eso muchas veces una proyección se pone en miles, ¿sí? Es decir, salvo, bueno, que sea un negocito muy pequeño, así, pero si no, porque hay una cuestión que es cierta, por muy bien y controlado que tengan un negocio, no va a funcionar como ustedes lo proyectaron. O va a funcionar mejor o peor y habrá días que... Pero las ventas son aleatorias, ¿sí? Es decir, no es algo... más o menos podemos prever algunas cosas, pero no son cuestiones exactas, no sé si queda claro, Es decir, en ese sentido no es así. Muy bien. Miren, ya queda poco, voy a tratar de avanzar un poquito porque vamos a hacer lo siguiente, miren. Como ya hemos hecho la parte más pesada de lo que vamos a hacer, la clase entrante vamos a terminar esto y vamos a hacer uno completo, pero voy a avanzarle un poquito al nuevo tema, que es dentro de esto mismo, porque el modelo, miren, acá, ahí les muestro, ¿dónde está el Word? Acá está. Ahora viene estimación del modelo VAR. El modelo VAR parte del modelo con rezagas. Entonces vamos a empezar a hacer un modelo VAR, ¿sí? Para hacer el modelo VAR, déjenme cerrar acá algunas cuestiones. Esto ya no nos hace falta. Lo cierro. Y déjenme ver acá. Es así, miren, tenemos que hacer, vamos a seleccionar YFBCDF con control, luego X1 PIB con control y luego X2TC con control. Todo con control, para que primero vaya Y, luego X1 PIB y luego X2TC. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Porque por el orden alfabético no está así. Entonces acá, fíjense, nosotros podemos abrirlo como grupo, pero no lo vamos a abrir como grupo. Y Views nos da la posibilidad de abrirlo directamente como VAR. Por eso es que les decía que hay que ordenarle así. Entonces, Open as VAR, ¿sí? Y ya lo tenemos como VAR. ¿Sí lo ven? ¿Cómo es la pregunta? Sí. Lo que dije es lo siguiente, nosotros acá, yo hice primero seleccioné esto y luego con el derecho Open pero as VAR, que es, el VAR es un modelo de vectores autorregresivos.
A de autorregresivos y AR, perdón, de autorregresivos y B de vector. Ahora, si se fijan, esto está en números, no está en logaritmos. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner logaritmos. Yo lo que voy a hacer es agrandar un poco esto, para que se vea mejor lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces le voy a poner, ustedes no hace falta que lo hagan, log y cierro el paréntesis, me voy al otro, log, abro paréntesis y cierro, y luego me voy a X2TC y antes de esto pongo log, abro paréntesis y cierro. Oh, perdón, acá sí se me fue más lejos, ¿no? Ahí, porque si no, no lo va a hacer. Entonces ahí tengo en logaritmos todo eso, ¿eh? ¿Sí? Entonces, una vez que tengo eso, pues le doy a aceptar y ya se me acomoda el modelo bar. Nada más que este modelo bar está con 2 rezagos y no sabemos cuántos rezagos tiene, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es, tal cual me lo dio, lo voy a copiar. Porque ahí decía 2 rezagos. Entonces me voy acá a Word, estimación del modelo bar es este. Y ahora, fíjense, dice, lo que hay que hacer es determinar la cantidad de rezagos del modelo. Eso, como ya estamos en el modelo bar, lo que hacemos es meternos en donde dice estimate. Y ahí volvemos a donde estábamos, ¿eh? No, esperen, no era acá, disculpen. Esto, miren, acá ya tenemos el modelo bar, así que le podemos hacer clic en name y ponerle OK, ¿sí? Eso sí, guárdenlo, ¿sí? Esto sí es importante, así como el modelo de regresión hay que guardarlo, el modelo bar también. Todo lo que esté en azul que nos dé, hay que guardarlo. Y todas las modificaciones que le hagamos al modelo bar se van a quedar incluidas, no, en eso no se hagan problemas. No le escucho, perdón. Son todos menos 1 y menos 2, todas las variables. Menos 1 y menos 2 rezagos. Porque decía que era con 2 rezagos, ¿sí? Por eso. Pero para ver la cantidad óptima de rezagos, nos vamos a donde dice lag structure, ¿sí? En view, lag structure, lag structure es estructura de rezagos. Y después nos metemos en lag length criteria, que sería criterio de la amplitud de rezagos o la cantidad de rezagos, sería en castellano, ¿no? Entonces yo le hago clic acá, ¿sí? Y acá creo que dice 8, ¿eh? Sí, a ver, déjenme ver. Sí, 8. Le doy OK y nos va a dar 8 rezagos. Pero ahora les muestro, pero bueno, primero que nada, copiamos esto, ¿sí? Todo esto que está acá, a ver, espera. Esto está, ahí está. Ok. ¿Cómo? No, porque. A ver si. Lo voy a agarrar de acá abajo. Lo voy a agarrar de acá abajo a ver si. Y ahora lo voy a agarrar con este. Y ahí creo que lo agarré. Está un poquito incómodo para trabajar en la computadora. Entonces acá, cuando lo ve.
Y fíjense, acá les voy a bajarlo esto un poquito para que vean, tengamos toda la cantidad de rezagos ahí. Y fíjense, ¿cuál es la cantidad óptima de rezagos? La fila que tenga la mayor cantidad de asteriscos. Acá, ¿cuál es la fila con mayor cantidad de asteriscos? Los dos tienen un. No, la 6 tiene 2. 6 tiene 3, creo, ¿no? 3, sí, 3, mire. La 6 tiene 3, la 7 tiene... Sí, la que tiene más es la 6. A ver, mire, voy a marcar la 6 a reserva de que pueda haber otra, ¿eh? Ahí déjenme checar. Esto se hace, bueno, con paciencia. A ver, la 5 tiene una, la 2 tiene una, No, si es la 6. la 6. Entonces, como según esta evidencia, la 6 es la que tiene, entonces tiene que tener 6 rezagos. Entonces, acá... ¿Cómo qué? Esta tabla es con view en la ecuación de bar, lag structure y lag length criteria. Por eso, le das clic y te lo va a dar, ¿sí? Sí. Ah, perdón, 8, sí. Muy bien. Bueno, ya tenemos entonces que es con 8. Entonces, me voy a View, ¿sí? Perdón, no me voy a View, me voy a Estimate. Y el modelo tiene que ser con 8 rezagos. Entonces le pongo 8. 1, 8. Sí, 1, 8. Y le pongo aceptar. Y acá ya tenemos el modelo VAR. Sí, vamos a poder terminar todo el tema, porque esto no es largo. Es la estimación del modelo VAR con los rezagos óptimos. Sí. Sí, este es el modelo. Entonces, toda esta evidencia la copio y la pego en la estimación. Eso que está diciendo, ¿cómo es su nombre? Andrea. Andrea, lo que dijo Andrea. Entonces, control V y ese es el modelo. Y finalmente viene esta parte, miren. Claro que para hacer esta parte hay que tener todo ese relajo y toda esa información que teníamos. Pero esto sí es bastante importante porque da una mezcla de relaciones impresionante. El análisis impulso-respuesta. Acá lo que se trata es esto. ¿Cuáles son las variables que impulsan? Las variables independientes. Y la respuesta, ¿cuál es? La variable dependiente. ¿Cuáles son las variables independientes? X1 y X2. ¿Qué es X1? Es el PIB. ¿Qué es X2? Es el tipo de cambio. Inclusive para los empresarios, ¿qué es X1 PIB? Son las ventas de las empresas. Y la formación bruta de capital fijo es la inversión. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando aumentan las ventas, aumenta la inversión. Pero cuando disminuyen las ventas, disminuye la inversión, como sucedió en la pandemia. Es decir, las ventas cayeron, por eso cayó la inversión empresarial. Ningún empresario va a invertir si no hay ventas, o si las ventas disminuyen, ¿eh? Entonces, fíjense, vamos a ir al análisis impulso-respuesta. El análisis impulso-respuesta se puede meter uno directamente en donde dice impulse ahí, ¿sí? Esa es una forma. O también se puede meter estando en la ecuación con view, en donde dice impulse response. Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Ahora, acá fíjense, por default les da todas contra todas. La vamos a hacer, pero no me voy a poner a explicar eso porque son muchas. Es decir, si ustedes tienen un combinatorio de 3, tomado de 3 en 3, son 9 gráficas que va a dar views. Ahora lo hacemos. Le doy a aceptar, ¿sí? ¿Sí lo ven? Sí. Pero yo lo que voy a hacer es nada más, si bien voy a poner esto acá en Word, lo que voy a hacer es nada más el impulso del PIB y del tipo de cambio, ¿sí? Con la variable de respuesta que es la inversión, ¿sí? Entonces, miren, volvemos acá lo voy a meter por el otro lado para que vean que se puede
por cualquier lado. Ahora, ¿quién impulsa? Dije que nada más X1 y X2. Entonces es dejo log X1 y X2, déjame ver, ¿sí? Y quito YFBCF. Y acá la respuesta va a ser nada más para YFBCF. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Miren, voy a agrandar para que se vea, porque allá atrás a lo mejor no lo ven bien. ¿Sí? Es decir, impulsa X1 y X2, que son las variables independientes, y la respuesta es YFBCF. Le doy a aceptar y ya tenemos dos. ¿Cómo? No, las otras también copienlas, péguenlas, sí, no les cobran por... Si les cobraran todavía, pero es que la deja como evidencia. No sé, no, si ponga también. Y miren, yo esta la voy a copiar y la voy a pegar en Word, pero esta sí me voy a detener a explicar un poco más cada una. Acá voy a agrandar un poquito. Y entonces miren, esta es la respuesta de la inversión a el PIB, que son las ventas de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La respuesta es esta. En el primer trimestre que se hace una situación de ese tipo, el impulso es una caída pequeña. En el segundo aspecto sube un poco, ¿sí? Sigue subiendo un poco, luego cae, vuelve a caer en el cuarto trimestre, sube a partir del quinto trimestre y ya se mantiene creciendo, ¿sí? La inversión, hasta que llega un momento que por el octavo, noveno trimestre comienza a estabilizarse y pierde fuerza, ¿sí? ¿Sí lo ven? Esto es con respecto a el PIB, que son las ventas, que es una cuestión importante, ¿sí? Ahora, con respecto al tipo de cambio, el efecto es primero, segundo y tercer trimestre cae un poco la inversión cuando aumenta el tipo de cambio, ¿sí? Pero a partir del cuarto, quinto, sexto, séptimo, se mantiene creciendo, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ya tiene efectos más, pero sí pega un poco al principio, lo cual es lógico porque cuando aumenta el tipo de cambio, que evidentemente los insumos importados son más costosos, ¿sí? Y esto hace que afecte, ¿no? Sobre todo la capitalización de las empresas, los insumos, todo eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, fíjense, el tema pandemia es importante, lo que les decía, porque si a todo el relajo que tenemos se agregara el tema del tipo de cambio desordenado, pues sería complicado, ¿no? Recuerden que, miren, también es verdad esto, que México, la variable quizás más importante que tiene de apoyo a la producción no son ni siquiera los empresarios. Es lo triste de este país. ¿Quiénes son? En términos de dólares y todo eso. Sí, lo que digo es que las, digamos, cosas raras que tiene este país, que en el caso del tipo de cambio, el que más lo apoya no es el sector empresarial, es un sector que ni siquiera está en México. Las remesas, claro. Es decir, es más que la inversión extranjera, que la inversión de... Fíjense, ese es el mayor apoyo que tiene, ¿no? Es decir, mis respetos, siempre lo he dicho, para los mexicanos que están en Estados Unidos. Fíjense que yo he tenido, sobre todo, no tanto en la época actual ni como maestro, pero sí cuando recién llegué acá, y lo digo con gusto a esto, un matrimonio amigo era más joven que nosotros, ya no son jóvenes, porque estoy hablando del año 93, 94, estoy hablando de hace bastante tiempo, pero este era un matrimonio que él era electricista, o es electricista porque es lo...
Y la verdad traía un montón de broncas y problemas y deudas. Y un día preguntándome me dice, "No, es que yo no la armo acá y tengo ganas de irme a Estados Unidos". Y yo, bueno, no se vayan a enojar, pero yo que soy encima, no soy mexicano, o sea, soy naturalizado mexicano. Para mí, yo esta es la segunda vez, les aclaro que estoy en México y he andado por varios lados, así que irse de un lado para otro no es problema, ¿no? Es más, les aclaro, para los que a veces tienen temor de viajar al exterior, las 2 veces que he venido a México, ¿sí?, he viajado con toda la familia e hijos, no es que me moví, ¿sí me entienden? Nos hemos movido de un lado para otro y nos regresamos, y no lo comento como jactancia ni nada de eso, sino por el hecho de que se puede hacer, o sea, si te puedes mover con hijos, claro que te puedes mover de otra forma también, ¿no? Pero yo lo que le dije a él es, no, vete, pero ya te va a ir. Me acuerdo que llevaba 2 o 3 días que había ido y la mujer de él vino un día a casa a platicar con nosotros y con mi mujer también y muy preocupada. Mira, le dije yo, a partir de ahora los problemas que vas a tener son otros, pero nada de problemas económicos, no, eso olvídate, las broncas van a ser otras. O sea, porque ustedes saben que soluciones el problema económico no quiere decir que se te acaban los problemas. Y más en una sociedad como la gringa que sí tiene bronquillas interesantes también, ¿no? Entonces, y dicho y hecho, ¿no? Y hasta el día de hoy están allá, ya creo que este año cumplen un aniversario importante de casados, hasta quieren que vayamos, no sé si vamos a ir porque miren, a veces esos eventos no es solo el tema del dinero, sino también coincidir, ¿no? Además, no sé, ¿no? Pero yo cuando viajo a un lugar en donde hay que gastar billetes, no me gusta estar menos de 1 o 2 semanas. Miren, yo cuando viajo a Argentina, por ejemplo, estoy un mes, no estoy menos de eso, ¿sí? Es decir, por eso inclusive digo que esto de las clases virtuales me conviene porque, por ejemplo, para viajar a Argentina puedo estar un mes, los atiendo a los alumnos, todo. Sí, pues si no, no te quita el gasto. Y aclaro esto otro, por ejemplo, en el caso de Argentina. Sí turisteo, pero también veo amigos, familia. Entonces, por ejemplo, estar una semana, no es como ir a Cancún, con todo respeto, pero no es como ir a Cancún que te vas 3, 4 días y quedas como nuevo. Ahí hay cuestiones de amistad, todo, que hay que, ¿no es cierto? Que yo creo que a ustedes les pasa también, ¿no? Me imagino que a veces si tienen un familiar en otra parte, ¿sí? Aunque a veces los familiares nos sacan a patadas, ¿no? Pero esa es otra cuestión, Muy bien, esto sería todo, jóvenes. Miren, tendría que haber cortado la grabación porque estos mitotes no debieron haberse dicho, pero bueno.